Bueno, hoy nos metemos de lleno en una de las historias más profundas y, la verdad, más desafiantes que existen, la del libro de Job. La idea aquí es hacer un análisis que vaya más allá de lo evidente para encontrar una verdad clave sobre el sufrimiento. Y vamos a arrancar con una pregunta que es el centro de todo este relato. ¿Y si el verdadero campo de batalla no son las circunstancias, sino lo que pasa dentro nuestro? Es importante mantener esta idea en mente, porque es la llave para entender la prueba de Job. Para entender la prueba, primero hay que entender al hombre. Y no hablamos de una persona cualquiera, ¿eh? Su carácter, según el texto, era casi legendario. A ver, el testimonio sobre Job es extraordinario. Es que el propio Dios lo describe como perfecto y recto. A pesar de su inmensa riqueza, era súper humilde. Como padre, era tan dedicado que oraba sin parar por sus hijos, preocupado hasta por sus pensamientos. En pocas palabras, era el ejemplo máximo de integridad. Y justo cuando ya establecimos cómo era la vida impecable de Job en la tierra, la historia nos lleva a un escenario totalmente distinto. Una escena en el cielo donde el destino de Job se pone en juego. Y aquí está la conversación que lo cambia todo. Por un lado, Dios elogiando el carácter de Job, y por el otro, el adversario, Satanás, que lanza una acusación súper cínica. Dice que la piedad de Job no es real, que es solo un negocio. Su argumento es simple: si le quitan todo lo bueno que tiene, su fe se va a venir abajo. Esta es la esencia del desafío. El adversario está segurísimo de que la lealtad de Job es superficial, que depende de su bienestar. Y con esta predicción se prepara el terreno para una de las pruebas más extremas que uno se pueda imaginar. La prueba no es para nada gradual, es literalmente un tsunami de desgracias en un solo día. Hay que imaginarse recibir una noticia terrible tras otra, sin un segundo para procesarlo. Primero, sus bienes, luego, sus sirvientes, y finalmente, el golpe más demoledor de todos, la pérdida de sus 10 hijos. El objetivo del adversario era claro: aplastarlo por completo. Y ahora llegamos al momento clave, al punto de quiebre de toda la historia. Después de perderlo absolutamente todo, ¿cómo iba a reaccionar un ser humano? Pensemos en esto un momento. La predicción era que Job maldeciría a Dios. Con su mundo hecho trizas, con un dolor que no podemos ni imaginar, ¿qué palabras saldrían de su boca? El adversario estaba convencido de que ya había ganado. Pero la respuesta de Job rompe todos los esquemas. En lugar de una maldición, lo que sale de él es una bendición. Se tira al suelo y adora. Esta reacción no es solo inesperada, es un acto de fe radical que contradice de frente la acusación del adversario. Esta respuesta lo es todo. Según la fuente, al negarse a reaccionar como se esperaba, Job le da un golpe mortal al adversario. La victoria, entonces, no está en evitar el sufrimiento, sino en la actitud correcta cuando se lo enfrenta. Ahora pasemos de la historia de Job a la lección principal que nos deja. Porque el relato sugiere que nuestro mayor peligro no viene de afuera, sino de adentro. Este es el punto central. La fuente argumenta que el verdadero daño no es la herida inicial, sino cómo la procesamos. Lo que nos hacemos a nosotros mismos en respuesta a una dificultad, eso es lo que al final nos destruye o nos fortalece. Y este es el proceso. Empieza con un daño, claro, pero si la respuesta es endurecer el corazón, se le cierra la puerta a la gracia que podría sanar. Esto permite que la amargura crezca y es esa amargura la que, al final, lleva a la persona a la autodestrucción. Un suicidio espiritual, por así decirlo. Para entender de verdad la prueba, también hay que entender a quién la propuso. El texto nos da un perfil muy claro del adversario y de qué lo mueve. Aquí se ve una ironía increíble. El adversario acusa a Job de tener la misma motivación que él tenía: servir a Dios solo por lo que podía sacar. Es un caso clásico de proyección, donde acusa a otro de su propia falla. Él servía por egoísmo y asume que todos los demás son iguales. El perfil que vemos es clarísimo. Su motor son los celos. Su arma más poderosa es la lengua, con la que miente y acusa. Pero, y esto es fundamental, su poder no es absoluto, siempre está limitado. Vive atormentado por su propio orgullo. Y, paradójicamente, Dios usa sus trampas para un propósito mayor: probar y purificar la fe.
Y así, volvemos al principio. La historia de Job nos obliga a mirar hacia adentro. Cuando enfrentamos dificultades, cuando sufrimos una pérdida, lo que decimos y hacemos se convierte en nuestro testimonio. La pregunta que este relato milenario nos deja resonando es, frente a la prueba, ¿qué historia va a contar nuestra respuesta?